problema cuando yo estudié es que no existían cursos con requisitos. Ese fue un problema, yo creo, garrafal en mi caso. Porque todos podíamos llevar los cursos que nos dé la gana. Yo llevaba construcción 6 sin haber llevado la 2. O sea, yo podía hacer un presupuesto sin saber que era un punto de agua, ¿no? Ese es un tema que simplemente, o sea, por darnos ese libre albedrío, como les digo, un muchacho de 18, 19 años que cree que se está pasando de vivo, al final lo que genera es un profesional incapaz, ¿no? Bueno, cuando yo estaba en la universidad me di cuenta de que el problema era que, por ejemplo, en taller realizabas un tema en específico, ¿no? Digamos, un hotel, un restaurante. En estructuras estabas llevando otra cosa totalmente diferente, en construcción cosas totalmente diferentes, en planeamiento algo que no tenía nada que ver. Entonces yo siempre pensaba de que de repente debería trabajarse por temas. Digamos, tú trabajabas un tema en planeamiento urbano que tenía que ver con lo que estabas haciendo en taller, y estructuras trataba de solucionar con lo que te tocaba en esa estructura lo que te pasaba el problema que tenías en taller. Yo creo que al principio de la universidad, en los talleres básicos, en el 1, en el 2, como que te dejan volar demasiado y hay como un quiebre, ¿no? Entre pasar del taller 3 al 4 cuando empiezas de golpe a trabajar vivienda después de haber hecho un mirador, por ejemplo. Entonces no hay esa transición y de alguna forma como que te frenan en esa exploración que tienes al principio. Y como que debería haber talleres de repente que tengan esa inclinación, ¿no? De repente no sea solo taller de diseño, sino tenga como que una especialidad. Diseño que tenga que ver mucho con el concepto, o un diseño que explore más las estructuras, por ejemplo, en un diseño, en un proyecto. Estamos en el siglo XXI y aún tenemos una currícula que tal vez ha sido planteada para una cierta época, ¿no? Digamos para los 90 o para los 80, porque no sé hasta qué tiempo está funcionando esta currícula y con qué medidas futuristas o de alguna manera proyectándose a una nueva generación de estudiantes que iban a tener nuevas herramientas como es el internet o una nueva forma de adquirir conocimientos, ¿no? Arquitectura es arte y ciencia, entonces la currícula debería ser una forma también científica y digamos los cursos que nosotros hemos tenido en los años que hemos estudiado en la universidad han tenido una parte teórica que sí ha sido como base para nosotros importante, sin embargo también la parte práctica no se ha tomado tan en cuenta, ¿no? Otro tema que me parece muy importante, que siempre sucede en la universidad, era que trabajábamos cosas de repente demasiado grandes. En temas de taller o incluso en planeamiento, los temas se veían demasiado extensos y nunca llegabas a un nivel de desarrollo adecuado, como que todo siempre se queda a medias. Y eso siento que pasa en la mayoría de cursos, ¿no? De repente en cursos de estructuras que veías temas de forma tan lejana que no tenías idea de cómo aplicarlos en tus trabajos, o sea, lo veías como fórmulas, como cosas muy ajenas a lo que estabas trabajando en otros cursos. Y de repente también que a veces los cursos no se veían muy aterrizados a la realidad, ¿no? Que eran todos muy teóricos o muy hipotéticos. Por eso también menciono eso de que los proyectos eran demasiado grandes. Te enfrentabas a edificios de, no sé, de cientos de departamentos que no sé si algún día voy a construir algo tan grande. Definitivamente me servía para desarrollar mi creatividad y eso me parece bien porque era como un reto. Pero ya cuando sales de la universidad y lo contrastas con los trabajos que comienzas a hacer, como que ya lo ves un poco desfasado de la realidad, ¿no? Cuando estás estudiando no te das cuenta y de repente podrían funcionar en otro lugar, pero aquí no estoy seguro si funcionaría. Es interesante porque se está basando en diferentes áreas. Los cursos se están tomando dependiendo a un propósito. Sin embargo, debería ser un poco más personalizado, ¿no? Y los cursos deberían, a la vez de ser teóricos, también ser prácticos en todos los cursos, no solamente en algunos cursos, ¿no? Me parece una buena iniciativa, porque lamentablemente a veces cuando sales de la universidad te das cuenta que hay cursos que te han faltado y aprender o que te ayuden a complementar la carrera, ¿no? Porque nuestra carrera tiene la opción de que puedas trabajar independientemente, ¿no? Y por ejemplo yo me decidí a estudiar arquitectura por ese hecho, ¿no? Porque no siempre iba a depender de un empleo y hay muchos cursos que no
que no hay dentro de la currícula actual que te ayude a desenvolverte independientemente, ¿no? Bueno, según lo que he leído, hay muchos cursos que parecen ser muy innovadores. Por ejemplo, he leído temas de tecnología, he leído temas de medio ambiente, temas de gestión, de marketing, cosas que nunca habíamos visto en la universidad, y sí me parece interesante que traten de hacer que la carrera sea un poco más multidisciplinaria, ¿no? Porque he visto que en esos cursos están incluyendo más temas de patrimonio, temas de tecnología, cosas que yo mismo no he llevado en la universidad, y sí me parece interesante, ¿no? Lo interesante sería ver en qué consiste ese curso, qué tan innovadores son y qué tanto se pueden aplicar a nuestra realidad, ¿no? Más allá de que fomenten la creatividad, que me parece muy bueno, que también nos ayuden a fijarnos en los problemas de nuestra realidad y cómo resolverlos, ¿no? De tal forma que los chicos salgan mejor preparados, ¿no? Y no tan inseguros. Para comenzar, me parece que está bien organizado y me parece que está enfocado a las cosas actuales, a lo que necesita saber una persona que va a hacer arquitectura y que se va a desenvolver en arquitectura. Ahora que yo trabajo en la carrera, sé que las cosas que están poniendo en esa hoja son básicas para desenvolverte como profesional. Cosas que en el momento que yo estudié no sabía. Cosas que en el momento que yo salí como arquitecto, con mi diploma, no sabía. He tenido que trabajar y sacrificarme mucho tiempo en un estudio en el que me pagaban poco, en el que de repente hasta te explotaban, para poder aprenderlo, ¿no? Bueno, por lo que he visto, lo que han tratado de hacer es separar por áreas para un poco que los cursos no se superpongan, ¿no? Porque a veces hacías temas que lo volvías a ver en otro curso o no tenían relación una cosa con la otra y todo estaba como desordenado. Y no había arquitectos que lo hacían, digamos, tenían una forma de pensar y una metodología y eso lo aplicaban a su curso y venía otro y lo aplicaba de otra forma. Entonces yo creo que mediante este nuevo plan han tratado de ordenar y como que seguir una línea con el curso, ¿no? Y tratar de hacer arquitectos que de repente están enfocados en ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, a algunos les va a gustar mucho lo que es humanidades, de repente a otros desarrollar tecnologías de la construcción y a otros ver el urbanismo. Debería haber al principio una etapa como de orientación, de saber de lo básico poder orientarte y tratar de saber en qué te vas a meter, ¿no? No tratar de descubrirlo al final de la carrera como le pasó a muchos de los que estaban en promoción, que se empezaron a dar cuenta que les gustaba algo, inclinándose, no sé, a la ecología, a hacer arquitectura sustentable o al urbanismo casi al final de la carrera cuando han podido aprovechar cursos anteriores para explotar esto, ¿no? Y la universidad también darles esa oportunidad. De hecho que sí es importante porque no siempre los estudiantes de arquitectura quieren empezar en un empleo, sino de repente tienen el incentivo de repente juntarse entre un grupo y crear un estudio, o pasa un tiempo que ya tienes experiencia en trabajos y tú decides poner tu propia empresa, ¿no? Y lamentablemente en la universidad, cuando yo he estudiado, no habían cursos que te ayuden. He tenido la oportunidad, por ejemplo, de poder diseñar otras cosas y no he podido porque no he sabido cómo llegar bien al cliente o cómo mostrarle la idea, porque a veces el cliente no te entiende y son varias cosas que tienes que ir aprendiendo, ¿no? Y a veces aprendes en el camino y vas matando, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he perdido varios contratos o varios proyectos porque no he sabido llegar bien o no, por no saber bien hacer el contrato o vender bien la idea del proyecto. Yo creo que sí, porque cuando sales de la universidad y empiezas a trabajar, ya sea por tu cuenta o en una empresa, siempre como que la experiencia ha hecho que muchas personas aprendan sobre gestionar algo, sobre todos los trámites que a veces uno tiene que hacer siempre como arquitecto, y aunque no quiere a veces. Entonces yo creo que si desde la universidad te enseñan a gestionar y a hacer empresa y quizás a marketearte como arquitecto, cosa que a veces lo hacían casi todos por iniciativa propia o aprendiendo a la fuerza, me parece bien que haya como una base en la universidad, pero que debería reforzarse con algo, con cosas prácticas, o sea que en la misma universidad o haya grupos de alumnos que se pueda aplicar lo que están aprendiendo en gestión, porque no debería quedarse todo solo en teoría, sino también en que se pueda aplicar. El área de gestión me parece una forma
visionaria de involucrarnos a nosotros, a la sociedad. Al fin y al cabo, la relación que tiene un arquitecto es directamente con su cliente, y de alguna manera nosotros trabajamos de una forma oral, vendiendo nuestro proyecto y también fomentando a nuestro propio crecimiento, ¿no? Digamos, ahora la nueva visión de un estudiante de arquitectura o un arquitecto tiene que ser de forma empresarial, ya no tiene que ser de una forma digamos, trabajando para una entidad, sino viéndonos a nosotros como una empresa. Tal vez no desde el punto de partida de que ya salgamos y vamos a ser empresa, sino nosotros presentar una imagen de empresa, marketearnos, mostrarnos esa visión que nos falta como estudiantes de arquitectura. Sí, me parece bastante interesante. Es algo que, por ejemplo, en el momento que yo llevé, lo único que veía afín era Administración de la Construcción, que es un curso era un curso electivo que lo llevé en verano. No fueron las horas suficientes, nunca aprendí lo suficiente, más que qué significa, no sé, qué significa una declaratoria de fábrica o qué significa formar una empresa. Nunca me enseñaron cuáles eran los pasos, cuáles eran los montos, dónde tengo que ir. Por ejemplo, en esto de gestión, yo creo que es básico para trabajar saber hacer una factibilidad, como te comentaba hace un momento, ¿no? La factibilidad es lo básico que tienes que saber para poder saber si con un proyecto vas a ganar dinero, ¿no? Y esta factibilidad es una hoja simple de Excel en la que metes datos y te la pueden enseñar en una hora de clase, pero nunca nadie me la enseñó en 6 años o 7 años que he podido estar en la universidad. Sí, me parece muy interesante el tema de gestión, en el sentido de que como arquitectos de repente en algún momento nos vamos a ver enfrentados al tema de formar tu propia empresa o de asociarte con alguien para formar una empresa, y de repente en el tiempo en el que yo he estudiado la enseñanza no estaba enfocada de esa forma, ¿no? Por ejemplo, he leído que incluso en marketing, y me parece muy interesante, ¿no? De que te preparen en ese sentido de gestión, de cómo, no sé, de cómo entablar una empresa, de qué cosas necesitas para armarla, y me parece bien, me parece muy interesante. Bueno, yo creo que siempre en la universidad había como que 2 grupos de estudiantes, los que trabajaban ya sea porque lo necesitaban hacer o porque querían hacerlo para aprender más, y los que se dedicaban 100% a estudiar. Yo creo que sí, uno de los que se dedicaban a estudiar 100%, y como que la universidad tenía cursos y horarios tan difíciles y que se mezclaban y no podías trabajar, y si trabajabas descuidabas la universidad. Entonces yo creo que si te obligan y si dentro del mismo horario de la universidad están las prácticas profesionales, o sea, a mí me parece que está bien, ¿no? Porque yo me doy cuenta que cuando salí realmente no tenía mucha experiencia y que he tratado de hacerlo todo muy rápido ahora, pero que creo que si las prácticas se incluyen dentro de la currícula como algo y te dan el tiempo para hacerlo, me parece que está bien, ¿no? Igual de que hay mucha gente que se dedica a estudiar toda la universidad y como que se esfuerza bastante y que al final tampoco les dan ningún reconocimiento, ¿no? Entonces yo creo que aparte de eso de las prácticas, también deberían como que reforzar a las personas que se están esforzando ya sea en las prácticas o en la vida profesional, siendo estudiantes, como cuando son estudiantes, porque o sea, hay muchas universidades de que cuando los que terminan en el tercio superior, en la universidad, les dan ciertas oportunidades o como que los refieren para hacer prácticas, por ejemplo. Entonces yo creo que también debería haber esa opción, ¿no? Que no solo los estudiantes busquen sus prácticas, sino que la universidad también los apoye. O sea, ¿tú sientes que te han tratado mal, de alguna forma? Sí, porque yo en realidad he terminado la universidad y es como que yo decidí hacer bien la universidad y terminar bien, pero sacrifiqué eso de no poder practicar de repente, y como que al final no me ha servido de nada porque realmente no he tenido nada de eso. Entonces yo creo que hay gente que se esfuerza en la universidad y termina con buenas notas o en un buen puesto en la universidad y no recibe ningún apoyo. Yo creo que son básicas. Yo terminé mi carrera creyendo que sabía mucho, me choqué con la realidad y te das cuenta que no eres nadie, que te ponen un proyecto de una casita y se te viene el mundo abajo, ¿no? Cuando empiezas a trabajar, empiezas a darte cuenta de estas falencias, ¿no? En la universidad vives en un mundito de estudiantes de arquitectura
ninguno logrado, en la que crees que puedes saber mucho. Cuando te chocas con la realidad y te chocas con arquitectos que saben, te vas a dar cuenta que estás en cero, ¿no? En la universidad te enseñan lo básico para desenvolverte en tu carrera. Te enseñan a dibujar planos, te enseñan a saber cómo funcionan las cosas y te enseñan a leer revistas y ver formas, ¿no? Teoría, algunas de esas cosas, pero no te enseñan a desenvolverte realmente como un arquitecto, a aplicar todos estos conocimientos y evocarlos en un buen proyecto. Cuando tú empiezas a agarrar cancha en la carrera, puedes resolver una vivienda en un día, en 2 horas, sin problemas. Claro que después esto se tiene que pulir, ¿no? Cuando tú me das una vivienda, digamos, terminando mi carrera, yo me podía demorar 1 o 2 semanas en mi primera idea. Ahora yo te aseguro que en unas 4 horas te boto una primera idea y muy bien. Y eso simplemente es oficio, es algo que todos tenemos que tener. Y me parece muy bien que haya esta intención de hacer las prácticas preprofesionales, porque lo que vas a hacer es generar un profesional exitoso, vas a generar un buen profesional, una buena competencia. O sea, lo que vas a hacer es tener buena arquitectura alrededor, ¿no? En Arequipa yo no veo buena arquitectura, ¿no? Solo hay un proyecto ahorita que es el City Center, viviendas saltadas por acá y por allá, muy pocas. Uno que otro proyecto del arquitecto Pastor, no vemos más, ¿no? Las prácticas preprofesionales te ayudan también a saber más o menos a qué te vas a abocar en cuanto a la carrera, ¿no? O sea, tienes como que especializarte en ciertas ramas, ¿no? Entonces, si tú tienes esas prácticas preprofesionales, entonces como que ya más o menos tanteas a qué es lo que más o menos te gusta hacer, ¿no? Por ejemplo, hay gente que le gusta trabajar diseñando, no sé, hay otras en construcción, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta trabajar en diseño y más diseño de vivienda. Yo trabajo independientemente, ¿no? No trabajo para un empleo o para una constructora. Y eso yo lo he aprendido o me he dado cuenta de que a eso me quiero abocar, porque desde el 3er año o 4º año de universidad he tenido la posibilidad de poder trabajar. Siempre he hecho proyectos individuales, ¿no? Y ahorita me aboco a eso porque eso es lo que me gusta, ¿no? Entonces, hay gente, por ejemplo, que tú sales de la carrera y dices, voy a buscar un trabajo, entonces al final sí es bueno probar de todo, ¿no? Porque te puedes meter, no sé, a una municipalidad, te puedes meter a una constructora, o te puedes meter a un estudio de diseñar o de dibujante, ¿no? O te puedes lanzar también a trabajar independientemente y haciendo diseño por tu lado, ¿no? Y ya es como que ya tú más o menos te vas dando cuenta, ¿no? Hay gente que de repente le gusta más hacer tipo de planeamiento y ese tipo de cosas que también lo vas a aprender en la cancha, que lamentablemente no lo aprendes en la universidad como debe ser. Pero hay gente que sí le gusta abocarse a eso, ¿no? Por ejemplo, yo no. Yo creo que es básico porque ya que digamos hagas prácticas 2 años antes de que termine la universidad, ya vas a salir, ya vas a saber más o menos a qué te vas a abocar, ¿no? Ya no vas a estar como que a la deriva, como normalmente sales y trabajas en lo que encuentras, ¿no? Bueno, estudiar arquitectura se caracteriza por ser un poco absorbente. Y bueno, al menos cuando yo estudié, nosotros no realizábamos prácticas. Y definitivamente cuando sales a trabajar te sientes un poco en desventaja de repente con personas que han estudiado otras cosas y que sí han hecho prácticas y ya, digamos, tienen una experiencia acumulada, ¿no? De repente la experiencia como arquitecto más que nada es de repente haber hecho planos, haber hecho maquetas, ¿no? Pero enfrentarte a un ambiente de oficina, un ambiente laboral es totalmente distinto. Y en ese sentido, yo sí considero que sería importante realizar prácticas. De repente si yo las hubiera realizado, me hubiera sentido más preparado a la hora de salir a buscar trabajo o de comenzar a trabajar, ¿no? Te puede dar una experiencia distinta. La cosa sería cómo es que eso lo van a manejar con los horarios de taller, ¿no? Porque estudiar arquitectura siempre dicen que es algo que demanda 24 horas y la mayoría lo hemos experimentado. Entonces, ¿de qué forma es que tú en tu estudio tan absorbente vas a poder balancearlo con las prácticas, ¿no? Sería interesante que planteen un horario, no sé, más ordenado de repente para los alumnos, o que se compensen las prácticas con el taller de alguna forma, no sé. Pero sí me parece interesante que planteen la idea de realizar prácticas, pero que de repente pueda ser en diferentes tipos de instituciones, ¿no? De repente puede haber un chico que quiera hacer prácticas en una municipalidad y otro que quiera hacer prácticas en una constructora. No sé cómo irá a funcionar eso, pero si le dan apertura a realizar prácticas en diferentes instituciones, sí me parece bueno.